¿Tú dialogas, conversas o discutes en tu vida diaria? Bueno, de eso vamos a hablar en un nuevo capítulo de Animales Sociales. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Sociales. Esta vez yo les quiero contar, querido Jaime y Pedro, que yo no vengo con ganas de dialogar, así que yo solo voy a escuchar. ¿Cómo están? Bien, excelente, con buen ánimo. Qué buena noticia nos da César. Sí, yo esta vez no quiero dialogar porque yo no tengo ese arte. No, estamos muy felices de estar con ustedes acompañándolos un nuevo capítulo. Gracias a nuestros amigos de HumanNet, quienes nos apoyan, nos impulsan y nos dan energías para seguir jueves a jueves con un capítulo de nuestro programa. Y esta vez, un tema polémico, porque hay gente que dice que dialoga y hay muchas frases de diálogo de sordo, que no, si yo te escucho, pero no te escucho, en fin. Pongamos al tiro los temas sobre la mesa para entender qué es el diálogo primero. Claro, muy bien. Bueno, yo voy a partir haciendo una distinción que me parece muy importante, que es entre discutir y dialogar, ¿ya? Las personas usan a veces indistintamente cualquiera de esas dos palabras, ¿eh? Sin embargo, tienen significados distintos. La discusión es una experiencia que ocurre entre dos personas, o bueno, puede ser más personas también, que en el fondo quieren vencer al otro, ¿ya? Y para eso argumentan. Entonces hay una especie de política o criterio de guerra, ¿eh? Aquí alguien va a tener que ganar y alguien va a tener que perder. El diálogo, en cambio, es un intercambio de puntos de vista. Es una experiencia completamente distinta, donde yo no pretendo vencer al otro ya con mis argumentos, sino que simplemente lo que quiero es ser escuchado, ¿ya? Que me escuchen mi punto de vista, lo que yo pienso, y también estoy dispuesto a escuchar al otro y conocer el punto de vista del otro. Entonces, este intercambio que hacemos de puntos de vista es en esencia el diálogo. Esto es desde mi punto de vista. Ya, ahí ya estoy dialogando. Una posición. Claro, ya ahí está yo marcando estoy una dialogando. posición, Jaime, pero yo no sé si Pedro está de acuerdo con esa definición o tiene otra. Para mí, lo más importante es que el ser humano necesita comunicarse. Lo que está en el fondo del diálogo es la comunicación. Y la comunicación tiene que ver cómo entre personas distintas logran establecer una forma de convivir para tomar decisiones, para tomar acuerdos, en definitiva, para poder establecer un modo de vida juntos, resolviendo sus distintas inquietudes. Entonces, el diálogo es una forma de conversar. Especialmente se habla del diálogo cuando involucra posiciones distintas en el mundo político, en el mundo social. Sin embargo, los seres humanos, como tú, como yo, vivimos conversando desde que estamos en la Tierra hasta que dejamos este paso. Toda nuestra vida va a estar cruzada por un hilo dorado que son las conversaciones. Desde que tú, César, te levantaste hoy día, empezaste con una conversación, ya sea íntima, una oración, un pensamiento, o con tu pareja, hasta que vas a cerrar, digamos, tu sábana o la cabeza de tu almohada, vas a terminar con una conversación. Entonces los seres humanos somos seres sociales conversacionales, puesto que necesitamos comunicarnos con los otros para juntos resolver las necesidades de la vida, ya que no somos suficientemente, yo diría, autosuficientes para vivir sin necesitar al otro. Y la forma de que el otro sepa lo que me pasa, lo que quiero, lo que siento, es a través de las conversaciones, es a través de este diálogo, de este encuentro. Oye, y teniendo en atención a lo que ustedes dicen, y Jaime, hace una distinción entre diálogo y, digamos, y discusión, porque es una delgada línea, porque uno dice, oye, pero tú me estás contradiciendo. No, yo estoy dialogando. Entonces, no es un tema profundo donde las definiciones, siento yo, las personas
dependen de la posición que se tengan. No, yo estoy dialogando y tú no. Pero ¿saben quién quiere dialogar con nosotros? Pero desde el sur, quien está muy al sur allá, es nuestra querida Pilar, que también quiso involucrar su parámetro, digamos, y sus temas en esta conversación, y miren lo que nos mandó. Hola, queridos amigos y amigas de Animales Sociales. Aquí estoy yo apareciendo como entre medio del programa y enredándole la cabeza a esos hombres que hoy están y van a desarrollar un concepto maravilloso que tiene que ver con el diálogo. ¿Qué nos pasa con el dialogar? Bueno, el dialogar no se puede dialogar sin transformar, sin quererse transformar. El diálogo necesariamente tiene que implicar que yo estoy dispuesta a aprender, a transformar mi cabeza, a mover mi punto de vista de un lado para otro con lo que tú me estás diciendo. No es un monólogo intermitente donde yo hablo, digo lo que pienso, tú hablas, dices lo que piensas, y no existe el buscar esa intersección o ese punto en común que un diálogo profundo tiene que producir. Por supuesto que siempre es más fácil dialogar con la gente que opina como tú o como yo, porque en el fondo nos reforzamos nuestros egos, nos encontramos muy inteligentes y nos aplaudimos eternamente. Lo complicado, sin duda, es cuando ese diálogo tiene que ver con alguien que opina muy distinto. ¿Y saben qué? Es muy buen ejercicio leer a personas con las que no estás de acuerdo, escuchar a personas que piensan diferente de ti, pero con la postura y la actitud de alumna o de alumno para ver qué podrías aprender de eso que visceralmente incluso a veces rechazas. El diálogo necesariamente implica mirar a los ojos, implica silencio para escuchar, incluso implica no estar todo el rato pensando en qué vas a contestar, sino tratando de llenarte tú de la información que el otro o la otra te está transfiriendo. Oye, la Pilar ahí entrega mucho más elementos para esta conversación, esta apertura, porque claro, tiene toda la razón cuando dice que a mí me encanta dialogar conmigo mismo, porque siempre me encuentro la razón. Ese diálogo conmigo mismo me encanta. Cuando uno habla con gente que piensa igual que uno, claro, es más fácil. Pero ¿cómo se da perfectamente esto, digamos? ¿Cómo es posible que uno tenga como que en un minuto porque uno es bien, cada oposición es pegado uno a su ideal, pues tiene poca apertura como a escuchar a personas que piensan distinto. De hecho, esto se da mucho en la familia, entre el papá y el hijo adolescente, por ejemplo, en la política, bueno, ¿para qué decir? En los trabajos también, posiciones distintas frente a una situación, tiene muchas miradas y a veces uno no le da atención a esas miradas. César, quiero compartir lo que me pasa con escuchar la Pilar, que creo que fue muy potente lo que nos dijo. Una condición de una persona que logra comunicarse efectivamente con los demás es que comprende que los seres humanos somos seres únicos, por lo tanto distintos. Entonces, al ser distinto, significa que cada uno siente, piensa, cree, toma una posición y tiene una visión de su futuro del mundo distinto. Sin embargo, no todos los seres humanos tienen ese aprendizaje, sino que muchos tienen la ilusión que los otros son iguales, que van a pensar y van a sentir lo mismo que me pasa a mí. O por el contrario, son personas que van a pensar todo lo contrario a lo que yo pienso. Entonces, la ingenuidad de pensar que somos iguales, o esta lógica de guerra, que el otro está en la antípoda, o sea, está en contraposición mía, son dos posiciones que no permiten el entendimiento y la comprensión. Entonces, para un diálogo fecundo, primero tengo que aceptar y comprender que el otro piensa, siente, tiene una posición, una visión del mundo distinta a la mía. Ese es el primer requisito. Claro, no es fácil eso, no es fácil, porque a uno le gusta escuchar lo que quiere escuchar, no todo. Jaime. Claro. Bueno, otra forma de verlo también es que una conversación, esto también desde mi punto de vista, una conversación puede derivar en una discusión o en un diálogo. Entonces, en un momento yo me pongo a discutir
y en otro momento podría elegir dialogar. Y de nuevo, la diferencia más grande es que el que discute en realidad se siente un poco el dueño de la verdad. Y ahí coincido con Pedro de que cuando yo no soy capaz de darme cuenta que las personas son diferentes y que por lo tanto tienen formas de pensar distintas, entonces se te desbarata la posibilidad de dialogar, porque tú simplemente crees que lo que tú dices es lo cierto, porque asumes que todo el mundo debería pensar así. O sea, te parece completamente ilógico lo que está diciendo el otro, una cosa de loco, ¿ya? Y por eso que hemos llamado a este capítulo el arte de dialogar, porque en realidad es un arte, ¿ya? Y una premisa muy importante es que a partir por no creerse el dueño de la verdad. En el criterio que se usa en la discusión, entonces, es un criterio bélico. Es decir, alguien gana y alguien pierde. En cambio, en el diálogo es un criterio de ganar, ganar. Los dos ganamos. Y aquí voy a decir algo que yo considero muy importante, ¿eh? Que desde el punto de vista de la neurolingüística, el propósito fundamental del diálogo es aclarar las cosas. No es estar de acuerdo. El llegar a un acuerdo es una consecuencia esperada, muy natural, que tiene posibilidad de darse si es que yo dialogo, pero no es el propósito fundamental. Yo podría dialogar con una persona durante mucho rato y sin embargo al final del diálogo no estar de acuerdo con lo que ella dice, sin embargo ya tengo más clara la situación. Lo que busca el diálogo es dar luces, poder aclarar más. Luego de dialogar, yo tomaré mi decisión y esa decisión podrá ser que estoy de acuerdo con lo que tú dices o en realidad o no. Sigo en desacuerdo, claro. Y esa delgada línea que pasa, Pedro, por ejemplo, de querer, porque uno puede tener apertura al diálogo, ¿no es cierto? Uno puede, oye, yo quiero dialogar. La contraparte siempre, o quizás no tan hábil, o bueno, es una parte de las conversaciones. Siempre son dos posiciones que una quiere convencer a la otra, porque resulta que, porque si no el diálogo, entre comillas, son dos personas que emiten, y la gracia, digamos, de una conversación o de un diálogo, es que tú tengas en realidad como que, no es que ganar y ganar, pero uno siempre trata de convencer a la otra persona, como que el arte del convencimiento, siento yo, está implícito en el diálogo. No sé si estoy equivocado. Es que, a ver, déjame, antes de que intervenga Pedro, quiero insistir en el punto. Si tú estás hablando de que la persona tiene la intención de convencer al otro, entonces claro, estás hablando de una discusión. Tú quieres discutir y es válido también. Yo puedo querer discutir contigo. Cuando yo entro en la discusión, yo quiero convencerte y voy a dar argumentos para convencerte y podría o no convencerte. El diálogo parte de una base completamente distinta. Yo no pretendo convencerte porque no me siento el dueño de la verdad. Yo siento que tengo una percepción de las cosas y quiero conocer la percepción que tú tienes. Esto se aplica en política, en religión, en lo que sea. Yo me abro a escuchar la percepción que tiene el otro, el punto de vista del otro. Luego de eso, yo me nutro, me ilumino, se me aclaran más las cosas y yo veré si mis convicciones se han modificado o no, porque podría ocurrir también, no porque me pretendan convencer, sino que porque me están iluminando, me están haciendo ver cosas que antes yo no había visto a lo mejor. Son luces ahí. Sí. César, quisiera hacerles un regalo a todos nuestros amigos animalescos. Les voy a regalar un círculo a un cuadro con el auspicio de Drusi. Eso podríamos, al final del ciclo podríamos... Yo creo que hay que hacerlo. Buena idea, buena idea. Mira, un círculo de oro, llamo un círculo de oro, dado que si uno logra comprender profundamente 4 elementos del círculo, sus diálogos, sus conversaciones van a generar mucho más bienestar. Este círculo tiene 4 puntos. El primero, las personas siempre tienen claro qué decir, qué digo. Segundo, cómo lo digo. Y sin embargo, hay 2 puntos que se le olvidan. ¿Por qué y para qué? Entonces, si uno tiene claro en una conversación el por qué, el para qué, el qué y el cómo,
va a lograr generar una predisposición y un contexto favorable para que se abra la conversación. La mayoría de las personas siempre hablamos porque necesitamos ser escuchados. Pero ¿para qué queremos ser escuchados? Generalmente queremos ser escuchados para que nos acojan y para que ocurran cosas en el mundo. Y para que eso ocurra, tengo que decir un mensaje, un contenido, el qué. Y el cómo lo comunico, con palabras, con corporalidad, con gestos. Entonces, si ustedes logran hacerse ese círculo nuevo, el qué digo, el cómo lo digo, el por qué lo digo y el para qué lo digo, y lo tienen presente, cuando abran conversaciones van a tener más elementos para que la comunicación sea más efectiva. Más adelante le voy a regalar el segundo círculo, ¿eh? Después. Tengo 2 círculos que quiero regalar hoy día. Mira, ¿viste? Ese es como el lado A del cassette. Oye, se me cayó el carnet. Y el otro lado, el lado B. Vale. Oye, ¿y por qué nos cuesta? ¿Por qué en realidad, si el diálogo en su definición es tan, digamos, tan puro y en realidad, mira, ¿por qué se produce tanto problema de diálogo a todo nivel? En el ámbito laboral, en el ámbito de la familia. ¿Por qué existe esa dicotomía en el sentido que oye, dialoguemos, se dice, conversemos, veamos nuestros puntos, pero ¿por qué cuesta tanto entonces lograr el fin último, digamos? Claro, porque no hemos sido educados en el diálogo, no nos enseñan a dialogar, ¿eh? Pero si tú lo puedes aprender. Y una de las cosas interesantes que ya hice referencia es que el diálogo, al tener que ver con aclarar cosas, pasa a ser súper estimulante, porque en el fondo, ¿cómo no vas a querer tú tener una visión de la vida cada vez más amplia? Yo te digo que a mí me ha servido mucho mis viajes, ¿eh? Yo soy un viajero, me encanta viajar, y cuando tú viajas por el mundo, vas conociendo personas que piensan completamente distinto a ti. Y es lo más entretenido dialogar con ellos, ¿eh? Sin ningún temor, mira, si tú tienes unas convicciones morales, por ejemplo, súper sólidas dentro de ti, ¿qué temor vas a tener de dialogar? Estás conociendo simplemente cómo otros seres humanos piensan, que son muy diferentes a ti. Claro. Y se te van aclarando cosas, ¿ya? Vas entendiendo. Ahí hay una palabra clave en el diálogo, es entender. Entender no significa estar de acuerdo, pero es bonito saber entender a las personas y también sentirse entendido por los demás. Mira, esto es un trabajo que uno no hace en realidad, porque uno se queda como con la última parte y no trata de comprender por qué las personas reaccionan de cierta forma o por qué reaccionan de la forma que lo hacen. Claro, porque no nos han enseñado, más bien lo que nos han enseñado justamente a discutir, a querer vencer al otro, a ganarle, sentir que si los argumentos que da el otro son superiores, entonces yo fui derrotado y yo no quiero sentirme derrotado. Son miedos. Un choque de fuerza, dices tú. Claro, choque de fuerza, claro. 2 personas que quieren tener la razón y ninguna quiere sentirse que está equivocada. En el mundo del diálogo no existe esto de tener la razón. Nadie tiene la razón en el diálogo. Tú lo que tienes son puntos de vista nomás, tus percepciones. Así lo veo yo, esto es lo que yo creo, punto. Ahora ya me di cuenta que tú crees algo distinto. Eso es. Sí, pues sí, es más, y es entretenido. Respetar las posiciones, ¿sí? Pues. Sí, es que mira, lo del respeto no es tanto eso, porque el respeto es una cosa más profunda y más transversal. O sea, si tú eres una persona respetuosa en general, vas a ser respetuosa de los seres humanos, vas a ser respetuosa de las personas en general, ¿ya? Eso es una actitud permanente. Si tú valoras el respeto, vas a ser respetuoso. Así que no... Va más allá de eso, es simplemente el conocer cómo piensa otra persona diferente a ti. Y yo lo encuentro entretenido. Yo he tenido conversaciones, por ejemplo, en materia política, religiosa, con personas que piensan diametralmente opuesto a mí, y son los diálogos más deliciosos, ¿ya? Porque tú le empiezas a hacer preguntas también. Oye, ¿y tú cómo llegaste a esa convicción? Y te van contando, y fíjate que al final tú vas entendiendo cómo es que esa persona llegó a pensar de esa forma. Y eso no significa, de nuevo,
que yo adhiera a ese punto de vista. Claro, ¿no? No, yo tengo el mío, ¿ya? Pero en un diálogo yo puedo estar dispuesto a cambiar mi punto de vista, cambiar mi percepción, porque ahora se me aclaró más. A veces los diálogos, el propósito del diálogo es aclarar, pero no siempre se logra. Depende con quién dialogue. Hay personas que te iluminan mucho y otras que más bien te oscurecen. No, hay gente que se cierran a los diálogos, Pedro. Es que ya, claro, ya no están dialogando, ya están discutiendo nomás. Estoy reflexionando y quisiera compartirles con ustedes que yo descubrí 3 enemigos que habitan en mí y que me boicoteaban los diálogos. Hay 3 enemigos que descubrí. Uno que se llama el ego. El segundo es el narcisismo. Y tercero es la soberbia. Ustedes se conectan profundamente con el significado de cada uno de ellos. A mí me pasaba que ellos me tenían atrapado para lograr siempre ganar, tener la razón, ser reconocido, ser reconocido como la persona más inteligente, la que propuso la propuesta más potente, etc. Esos 3 enemigos me impedían conectarme emocionalmente con el otro. Cuando descubrí que las personas sufren en la vida, dado que la comunicación más importante para establecer vínculos y sostener una calidad de vida son la comunicación de las emociones o de los sentimientos. Ese es el área que más nos cuesta comunicar. Hay personas, por ejemplo, matemáticos, que son expertos en comunicar una fórmula o una propuesta política. Sin embargo, en la comunicación de sus sentimientos con sus seres más queridos, no tienen las habilidades, no tienen la destreza. Entonces, para construir, a mi juicio, una comunicación de calidad y un diálogo de esperanza, propositivo, primero tengo que descubrir qué enemigos están habitando en mí. Y que cuando voy a conversar aparecen. Tienes que decir lo más inteligente, me diría el ego o el narcisista. Tienes que decir algo donde te luzca. Esos son los enemigos que están hablando dentro de mí. Cuando yo logro verlo, o sacar los aplausos. Claro, o la soberbia. Tú eres el que más sabe. Entonces, ojo entonces con los enemigos que están. Segundo, ojo cómo comunicamos lo que sentimos. Y el tercer ojo, todo diálogo va a depender con quién lo establezcamos. No es lo mismo hablar con tu mamá, con tu pareja, que con un vecino, que con un político. Claro. Mientras más importante sea el otro, mientras más importante emocionalmente sea el otro, lo que te dice, cómo lo dice, te va a afectar más a ti. Por eso es más cuidadoso esa comunicación de los sentimientos. Eso es lo que quisiera entonces proponer en la mesa, que va a depender desde qué espacio estamos parados, de qué enemigo, lo que nos favorece. Con quién hablamos depende del nivel de cercanía y de afecto. Y lo último tiene que ver, de alguna manera, el para qué converso con alguien, qué quiero lograr. Oye, pero tienes toda la razón, porque uno, esto pasa en las conversaciones, porque uno se pica, te das cuenta cuando el otro gana, y no una cosa, pero es natural porque no estamos, pero cuando la otra persona da argumentos mejores, como que uno se pica y sale de esa conversación. Pero queremos seguir dándole... César, disculpa, esa es la discusión. De esos 3 enemigos, del ego, el narcisista o el soberbio, ¿quién es el que se pica? Oye, mira, un detalle. En relación a lo que dice Pedro, justamente el enemigo del diálogo es la soberbia. Yo estoy completamente de acuerdo. Claro. Y dicho de otra forma, el amigo del diálogo es la humildad. Y la humildad socrática, ¿ya? No estoy hablando de cualquier humildad. La humildad socrática, Sócrates dijo, solo sé que nada sé y aún de eso dudo, ¿no es cierto? ¿Qué significa la humildad socrática? Significa que se reconoce la ignorancia, ¿ya? Y esta es la reflexión de Sócrates. Mientras más profundizo en un tema, más me doy cuenta en perspectiva de lo mucho que me falta por saber. Entonces, finalmente, no soy dueño de la verdad. Esa es una humildad, ¿ya? Que te abre la mente para escuchar al otro.
Pero cuando tú estás en la soberbia, justamente no te interesa escuchar al otro, porque piensas que el otro es inferior a ti, ¿ya? Y que tú tienes la razón, ¿ya? Eso pasa mucho con, bueno, con la preparación nuestra, cuando uno va creciendo en edad, no es la edad, pero sí uno va creciendo en, por ejemplo, en formación, y llegan personas más jóvenes o gente inexperta, uno las subestima, digamos. ¿Quién me venía a enseñar esta persona? Claro. Y la otra persona le puede dar luces muy, muy aclaratorias de lo que tú estás hablando. Pero mira, Pilar también quiere intervenir en esta conversación porque también nos quiere dar algunos consejos, algunas luces de cómo tener un diálogo efectivo. Y mira lo que nos propone. Algunos tips, mira. Bueno, y aquí van unos tips para poder establecer el diálogo. Primero, siéntate corporalmente frente al otro, no de lado, no hacia abajo, por supuesto que no haciendo nada más que mostrándole al otro la disposición de escuchar. Segundo, no interrumpas la conversación, no interrumpas lo que el otro o la otra te está diciendo. Espera que termine su exposición para después poder primero decir lo que tú sentiste con lo que acabas de escuchar. Tercero, colócate en actitud de alumna o de alumno. Date la posibilidad de poder aprender de aquello que estás escuchando, por muy distinto que sea tu forma de pensar. Date la alternativa de poder quedarte en silencio para escuchar qué pautas de aprendizaje te pueden entregar aquellas visiones. Parafrasea lo que el otro te dice, decir, a ver, lo que tú me quisiste decir, eso es parafrasear. Lo que tú me quisiste decir fue esto, entendí bien, que el otro te chequee que sí, y desde ahí tú puedas dar tus propias opiniones. El diálogo es fecundo cuando se encuentra con dos almas generosas. Así que les dejo esta reflexión para que la puedan conversar en el programa. Un abrazo gigante. Oye, qué grandes luces nos da la Pilar, ¿eh? Son muy buenos tips porque uno de repente, a mí le cuesta a uno abstraerse, cuesta, porque, como dicen, hay 3 temas que uno no puede hablar en la mesa. Política, claro. Religión y... Siempre se me olvidó el último. Política, religión... Fútbol. Y fútbol. Fútbol, no, hay sí. temas que porque siempre hay diferencia y entre un diálogo siempre aparece después los links más que calientan un poco más la conversación. Pero ya, bueno, nos faltan los últimos minutos. Sigamos compartiendo algunos tips o elementos a nuestro público que nos ve para tener un diálogo fecundo, para tener una apertura al diálogo. O sea, siempre estar centrado y escuchar. Antes que Jaime desarrolle su propuesta, solamente una observación. Yo pienso todo lo contrario, que todos los temas hay que hablarlos. Hablemos de religión, hablemos de política. Si hubiésemos aprendido a hablar eso, el mundo sería mejor. ¿Me entiendes? No es que no le saquemos el trasero a la jeringa. Los glúteos a la jeringa. Todos los temas son conversables. Por supuesto, completamente de acuerdo, sí. Es que justamente como, recapitulando todo, como no nos han enseñado a dialogar, le tenemos miedo ya a la idea de conversar con una persona que piensa muy diferente o de tocar temas donde típicamente las personas tienen posiciones muy, muy distintas, ¿eh? Y claro, nos vamos por el lado de la discusión y termina todo mal, con una energía mala, digamos, que nadie es desagradable. Pero si nosotros aprendemos a dialogar, de todo se puede hablar. Bueno, yo tengo un tips también, así como la Pilar que es lo suyo. El mío viene de la neurolingüística y es que cuando tú quieras exponer tu pensamiento, ¿ya? Parte con la frase, mira, te quiero exponer mi punto de vista. Si tú dices esa palabra, mi punto de vista, le estás transmitiendo a tu interlocutor de que tú no te sientes el dueño de la verdad y que estás abierto a escuchar también el punto de vista de él. Ahora, ahí se pueden usar muchos sinónimos, por supuesto.
Mira, te quiero compartir lo que yo pienso, lo que yo creo, Claro. de acuerdo a como yo lo percibo, ¿ya? Pero todas estas palabras tienen algo en común, le están diciendo al otro, yo no soy el dueño de la verdad. Y cuando el otro hable, ¿ya? También le puedes decir, mira, estoy escuchando tu punto de vista, me doy cuenta que tienes un punto de vista distinto, ¿ya? Esa es una clave muy buena para incorporarla en la conversación de manera que se convierta en un diálogo. Claro. Pedro. Sí, bueno, no quiero hacer publicidad o promoción. En mi entrenamiento de coaching que le hago a los líderes y en mis talleres, ¿Ya? genero experiencias para que las personas aprendan, y esto quería regalarle al final. Primero, el centramiento. Antes de entrar en una conversación, estar consciente y centrarme, que significa estar en paz emocionalmente, estar en quietud corporal y en silencio mental. Esa es la predisposición para abrir una conversación. Y lo que siempre he dicho en otros programas que hemos hecho en redes sociales, las 5 tazas de té para que el diálogo sea fecundo, productivo, fértil. Primero, te veo. Existes para mí, o sea, conectarme con el otro con la mirada. Segundo, te escucho. Significa que estoy disponible ahora y aquí para escuchar. Tercero, te valido. O sea, no contradigo tu punto de vista, no lo descalifico, sino que es válido para ti. Le doy valor a lo que me dices. Aunque no estoy de acuerdo con tu planteamiento, lo valoro. Tercero, comprendo. O sea, desde tus emociones, desde tu historia emocional, estás diciendo eso porque lo sientes de esa manera. Y último, tu planteamiento, tu posición la integro en mi planteamiento. O sea, estoy dispuesto a transformarme con tus posibilidades. El centramiento y esas 5 tazas de té es el regalo que quiero compartir con ustedes para esta ocasión. Mira qué bueno, qué diálogo más fructífero. Yo quería agregar solo uno. Si a uno no le pide la opinión, no opine. Uno siempre se mete en cosas que después, si no le piden la opinión a uno escucha nomás. ¿Quieres que te dé tu opinión? Porque ¿tú quieres que te dé mi opinión de lo que estás diciendo? Pero si dicen que no se meta uno. Bueno, oye, a todas las personas que no... ¿Ah? Sí, no, un detalle nomás, que también hay otra clave muy buena, que es la palabra te entiendo. Te entiendo. Entonces, cuando la persona ya está diciendo cosas que a ti ya te empiezan a afectar, digamos, no dejes de repetirle entiendo. Entiendo lo que me estás diciendo, entiendo. El entender no significa estar de acuerdo, solamente entender. Y está en línea con el propósito fundamental del diálogo, que es aclarar las cosas, entenderlas mejor. Oye, así que te entiendo, César, te entiendo muy bien. Sí, te entiendo. Oye, hay que agradecerle a toda la gente. Bueno, ya le hemos dado muchas luces ahí de cómo tener un diálogo fructífero y cómo darse cuenta cuando son discusiones, cuando son diálogos, y nos queremos despedir con, miren, nuestros tazones de nuestro querido amigo Eduardo Petruzzi, artista nacional. Si ustedes lo quieren tener también, ahí está, pueden visitar petruzzi.com, petruzziart.com, está en Instagram y está en internet. Ahí va a aparecer en pantalla la página de él. Y también, como Pedro ya nos dio algunas luces ahí, nosotros también tenemos unas propuestas para ti, para tu empresa, para tu lugar de trabajo, para tu lugar de educación, en fin, ahí en www.animalessociales.com. Avisen y nosotros, los animales sociales, podemos llegar a intervenir estos lugares de manera positiva, constructiva y con muy buenos resultados. Bueno, chiquillos, nos despedimos de este nuevo capítulo de Animales Sociales y a la Pilar le mandamos un gran saludo a la distancia porque de verdad que allá está acompañando de todas maneras. Nos vemos, que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao.